Días, estimados estudiantes. Es un placer estar con ustedes el día de hoy realizando este proyecto relacionado con la inteligencia emocional, entendiendo nuestro inicio y desarrollo del plan de orientación vocacional. En ese orden de ideas vamos a tener pues unas sesiones importantes en ese proceso de formación que queremos nosotros como institución de educación superior. Estaremos relacionando algunos conceptos propios del desarrollo funcional que se debe tener como seres humanos en las relaciones interpersonales. Bueno, principalmente queremos abordarlo desde el componente complejo o desde los espacios complejos, entendiendo que tanto los jóvenes que vamos a direccionar en este proyecto de prácticas de orientación vocacional como nuestros propios perfiles como profesionales, con los consultantes, con la sociedad en sí mismo, van a demandar que seamos capaces de entrar en contexto, de entender nuestras emociones, de hablar de términos como la asertividad y que asimismo podamos desarrollarlos de una manera ecuánime y correcta para mejorar nuestro diálogo y nuestras propias relaciones. Entonces vamos por esta línea. Muy bien. Bueno, dentro del contenido hablaremos un poco sobre qué es la inteligencia emocional. Esto es vital, ya que entenderemos un poco cómo funciona, para qué sirve, cuáles son los procesos que allí mismo están inherentes a la inteligencia emocional. Adicional a ello, otras herramientas que dentro de nuestros componentes históricos y biológicos pues hacen parte de. Vamos a hablar de los 5 pilares de la inteligencia emocional. Esto es fundamental. Recordemos muy bien que nuestro proyecto de práctica de orientación vocacional está ligado desde una perspectiva teórica, pero también desde una perspectiva práctica. Esto va a ser pie para que nosotros podamos articular un proceso ecuánime, integral, y que asimismo cuando estemos en ese componente ya realizando nuestras conferencias como estudiantes, ustedes como estudiantes, pues tengan claridad sobre algunos conceptos que en algunos momentos se nos olvida que provienen de la literatura y que implican un componente práctico, ¿no? ¿Para qué sirve? Por supuesto, la inteligencia emocional. ¿Qué son las emociones? Esto es fundamental. ¿Por qué las emociones entran aquí a jugar un papel determinante y por qué en sí mismas son necesarias para todo proceso de inteligencia emocional? Y las estructuras fisiológicas de las emociones. Increíblemente vamos a ver cómo hay unas bases biológicas que van a impactar directamente en la inteligencia emocional. Ya vamos a ver un poco a grandes rasgos cómo funciona esto, pero principalmente este va a ser el contenido que tendremos el día de hoy. Su aplicación práctica, es decir, cómo llevamos la inteligencia emocional a un componente aplicado dentro del campo de la psicología. Y aquí quiero hacer énfasis en que precisamente por estar en un contexto académico, a veces tendemos a entender que la psicología como tal, pues solo tiene unas ramas específicas que van desde lo educativo, lo organizacional, lo clínico, pero miren que el entorno organizacional en este caso, pues va a meditar que nosotros hablemos de relaciones interpersonales. Entonces ahí vamos para allá. Vamos a hacer un pequeño énfasis en las empresas o en los espacios en donde tenemos que relacionarnos con muchas personas. Hablaremos de los casos de éxito, algunos casos de éxito que definí precisamente establecer para que ustedes conozcan qué empresas han utilizado o qué organizaciones han hablado de inteligencia emocional y han sido exitosas en su desarrollo, en su implementación, en establecer cuáles serían las pautas principales que deben tenerse para lograr un éxito. Muy bien. Y bueno, las referencias que como ustedes saben es importante desde normas APA, desde el proceso formacional y desde derechos de autor mencionarlas. Muy bien, bueno, antes que nada quiero presentarme, ya hablé un poquito del contenido, mi nombre es Eric Fabián Rico Castillo, soy psicólogo organizacional, especialista en alta gerencia y magíster en administración de negocios, profesor en este caso y consultor del campo empresarial. Bueno, entonces pues hablaré un poquito desde su perspectiva. Aquí quiero que empecemos a hacernos algunas preguntas y quiero que allá en sus lugares donde se encuentran recibiendo esta charla, esta conferencia, pues empecemos a pensar qué es la inteligencia emocional. Pensemos en ello. ¿Qué es la inteligencia emocional? Quizás si vamos desde el preconocimiento sería, bueno, ¿cómo yo soy capaz de utilizar mis emociones de manera inteligente? Vale, eso es quizás una respuesta desde el preconocimiento, ¿no?
Y precisamente pues esas respuestas las tenemos o quizás las interiorizamos y las comprendemos. Entonces vamos a ver entonces cómo ya desde un componente pragmático entenderemos qué es. Muy bien. Bueno, miren que la inteligencia emocional es una capacidad de percibir, expresar, comprender y gestionar las emociones, influyendo directamente en nuestra salud mental y en nuestro desarrollo social. Claro, percibimos lo que ocurre en nuestro medio circundante, expresamos nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras ideas, comprendemos precisamente lo que pasa a nuestro alrededor o lo asimilamos de unas maneras específicas y adicional a ello gestionamos nuestras emociones teniendo un impacto directo en nuestra emoción, en nuestra salud mental y eso repercute directamente en el entorno social. Entonces, ahí vamos a empezar a entender cómo la inteligencia emocional es percibir, expresar, comprender y gestionar adecuadamente nuestras emociones. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones no lo hacemos de la manera pertinente. No es lo mismo expresar asertivamente que estoy molesto con alguien, a de manera poco asertiva, poco empática, gritar y decirle no me moleste, por ejemplo. Entonces, esto puede marcar la diferencia entre un buen o un mal funcionamiento social. Y recordemos que la sociedad tiene un impacto directo en mi salud mental. Hoy en día lo vivimos, hoy en día lo percibimos claramente cuando precisamente son nuestras emociones las que por la pandemia, por ejemplo, se han incubado y no se han podido exteriorizar. Entonces ahí hablamos de un funcionamiento social. Nuestro éxito social y nuestras relaciones afectivas, sociales y cualquier otro componente pues en este caso se pueden articular y se pueden ir de una manera positiva evacuando o mencionando o exteriorizando. También entendamos que la inteligencia emocional es una capacidad para identificar y administrar nuestras propias emociones y las emociones de los demás. Claro, aquí tenemos un ejemplo claro y fundamental y es, yo puedo ser una persona asertiva, es decir, digo, pienso y hago lo que considero de una manera correcta, va en parsimonia, va de manera integral, pero pues en muchas ocasiones quizás los demás no se comporten de esa manera. Entonces, en ese espacio o en ese momento, miren que aquí diríamos, bueno, pues yo puedo tener inteligencia emocional, pero entonces los demás no. ¿Ahí qué pasa? Pues claro, los demás tienen un impacto directo en mi comportamiento. Sin embargo, si yo soy capaz de trabajar desde la inteligencia emocional, voy a repercutir en los demás. Puedo no entrar en conflicto, puedo solucionar un conflicto, puedo quizás generar estrategias o pautas para salir de una disyuntiva, entre otros elementos puntuales. Bueno, miren que también es una habilidad de entender, de usar y administrar nuestras emociones en una forma que reduzcan los niveles de estrés. Recordemos que el estrés se deriva por la hormona cortisol, ¿no es cierto? El estrés en sí mismo no es negativo y eso creo que ya ustedes en sus diferentes semestres los han visto y han notado que cuando hablamos del estrés hay una activación fisiológica y una predisposición o una activación cognitiva. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tenemos exceso de estrés, pues empiezan a tener algunas afectaciones en nuestros miembros superiores o inferiores como las rodillas, las articulaciones, las mialgias, dolores de cabeza. Entonces miren que tener en este caso esa habilidad para reducir ese nivel de estrés desde la inteligencia emocional es supremamente válido. Adicional a ello, ayudamos a comunicar efectivamente, a empatizar con otras personas y superar desafíos y a minorar conflictos. Claro, si yo tengo la capacidad de adaptarme, de gestionar, de articular debidamente mis emociones, pues claramente voy a reducir el estrés. Obviamente vamos a generar unos espacios que permitan una mayor socialización y podemos de manera, digo yo, integral empezar a analizar respuestas o soluciones a problemas que se nos van presentando. Bueno, esto puede significar la diferencia entre comportarnos de una manera socialmente aceptable y estar fuera de lugar en una situación socialmente determinada. Entonces, la inteligencia emocional es de esas competencias que nosotros, como profesionales y sobre todo como seres humanos, debemos trabajar. Esto debe ser supremamente claro. Entonces, cuando hablemos de inteligencia emocional, el primer paso es que es una capacidad, es decir, se puede entrenar, se puede desarrollar y que principalmente busca tanto expresar, percibir, comprender, como gestionar mis emociones, influyendo directamente en mi salud mental y en el desarrollo social. Eso es supremamente valioso.
Bueno, en este caso necesitamos esta transferencia emocional para poder verbalizar lo que sentimos. Esto lo dijo Katarina Gorlich-Dobre, investigadora del Departamento de Neurología del Hospital Universitario de Aachen, Alemania. Y hablamos precisamente de conceptos como la lexitimia, una condición, si lo podemos ver así, una enfermedad, para que me entiendan, en donde las personas con alexitimia no son capaces de sentir algún tipo de emoción. Entonces imagínense ustedes un mundo en donde no comprendamos que la otra persona nos está generando un te quiero, por ejemplo, o una frase agradable como me hacías falta, te extraño, o quizás en este caso no hagas eso. Y nosotros no poder intervenir o entender esto. Es decir, es más o menos como pensar que nuestro cerebro está en corto. ¿Sí? Es decir, no hay una labilidad emocional, no percibo lo que el otro siente y no soy capaz de expresar lo que yo mismo siento. Increíble. Entonces este artículo, pues invitadísimos a que lo miren, de la BBC, que dan las referencias, así que los invito a que conozcan estos tipos de trastornos, si lo podemos decir de esa manera, que van a afectar la forma en que nos desenvolvemos en el entorno. Y miren que tiene una relación directa en la emocionalidad y en la repercusión de de nuestro desarrollo y aprendizaje. Muy bien. Ahora, con esta parte queremos también abordar lo que vendría siendo los 5 pilares de la inteligencia emocional. Entonces, la inteligencia emocional es aquí donde vamos a entender en cómo, o cómo más bien, tiene unos componentes puntuales y los vamos a ver de inmediato. Muy bien, vamos a hablar de la autoconciencia. Miren que ese concepto de autoconciencia tiene un valor gigante. Ahorita los vamos a explicar a profundidad, ahorita pues los tocaré someramente, pero la autoconciencia es cómo yo, en este caso Eric Rico, identifico mis emociones. ¿Soy capaz de ser consciente de ellas? Muy bien, número 1. La autorregulación. Quiero que miren, y más ahorita que ustedes van a trabajar con esta población de estudiantes, cómo actualmente nosotros nos regulamos. Nos regulamos mediante qué situaciones. Ustedes saben que desde el campo de la psicología aplicada utilizamos algo que se llama el tiempo fuera, cuando los bebés, cuando los niños en este caso tienen una pataleta, ¿no es cierto?, en el supermercado o en el hogar. Lo que hacemos nosotros es darles un tiempo fuera. Los privamos de cualquier refuerzo, los dejamos en una situación donde ellos puedan calmarse en este caso, y pues nosotros hacemos la contención emocional previo a la psicoeducación, es decir, a lo que ocurre. Entonces, ¿cómo nos regulamos nosotros? ¿Cómo nos autorregulamos? El concepto de motivación. ¿Qué me motiva? ¿Qué motivantes o qué factores motivantes existen dentro dentro de mí mismo y dentro de mi desarrollo como persona y como ser humano? Bueno, el concepto de empatía. Bueno, esa empatía la vamos a entender como esa forma en que yo soy capaz de ponerme en el lugar del otro. ¿Qué tanto nosotros nos ponemos en el lugar del otro? Y les hago esa pregunta. ¿Qué tanto ustedes se ponen en el lugar del otro? Cuando estamos haciendo quizás una fila en el banco, ¿no es cierto? Entonces llega una persona de la tercera edad, llegan dos, llegan tres, y nosotros decimos, yo voy de afán, pero bueno, la persona pues viene con algún tipo de afección física, o pues de pronto también la misma edad pues hace que no sea un poco rápido. Entonces, ¿cómo me pongo yo en la situación del otro en esos contextos? Las habilidades sociales. Esto es maravilloso. Las habilidades sociales son esas formas, esas actitudes, esos comportamientos que las personas utilizamos para poder ser exitosos socialmente, para relacionarnos con los demás. Entonces miren que aquí pongo una imagen supremamente interesante y es más o menos lo que desde el campo de la psicología hablamos de la incubación de emociones. Si yo no lo exteriorizo, si yo no exteriorizo esas emociones, eso se va para algún lado. Y ahí es donde empezamos a tener diferentes circunstancias o daños en nuestra salud mental. Debí decirle que no me parecía adecuado que me tratara de esa manera, debí decirle que no a alguien, o quizás cómo le digo que no a alguien cuando no quiero hacer algo. ¿Sí? Y esto lo vamos a ver en los casos de los estudiantes cuando están en el colegio y pues vemos situaciones en donde no están de acuerdo. Y sencillamente por el miedo al rechazo quizás o a la burla, se quedan callados y no dicen nada. Entonces las cosas que no deben decir se cargan, se incuban, y eso genera de una u otra manera situaciones que deben ser de análisis dentro del campo de la psicología. Goleman lo plantea,
¿sí? Daniel Goleman es uno de los grandes gurús de lo que es la inteligencia emocional. Él precisamente plantea esta línea de las 5 pilares de la inteligencia emocional y que cada uno de ellos va a tener un valor gigantesco en esta charla y de aquí en adelante para las charlas que ustedes vayan a desarrollar. Bueno, gran pregunta y es, ¿para qué sirve la inteligencia emocional? Y este taller, aunque tiene un componente pues de no de no estar situados en este momento, o estar participando pues en cada grupo como tal, pues vamos a entender que esa pregunta la vamos a hacer, ¿para qué sirve la inteligencia emocional? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan ustedes que puede ser la inteligencia emocional? Bueno, aquí vamos a responder a ello. Entonces miren que un nivel alto de inteligencia emocional nos permite formar relaciones sanas y equilibradas dentro del núcleo familiar, en la escuela y en el trabajo. Muy bien, ya estamos entrando en la utilidad. Es decir, un nivel alto de inteligencia emocional nos permite forjar relaciones sanas y equilibradas. Es decir, la adecuada gestión de mis emociones me va a permitir a mí generar relaciones sanas. ¿En dónde? En los contextos. Y miren que no solamente en la escuela y en el trabajo. Esto también se puede ver en otros espacios, con la pareja, por ejemplo. Ahí estamos viendo cómo eso funciona. Entre pares, ¿no? Es una herramienta, o también es una herramienta, pues que promueve la autocrítica positiva. En este caso es muy útil para aproximarnos sin juicio a nuestras propias cualidades y áreas de oportunidad con un propósito de mejora. Es decir, cuando yo entiendo en este caso que puedo tener oportunidades de mejora y lo veo desde una perspectiva de oportunidad, tengo un propósito de mejora, tengo una facilidad de hacerlo y un crecimiento en sí mismo. Esto también nos permite o nos da la capacidad de hacer trabajo o trabajar de manera más eficiente y lograr mejores niveles de rendimiento. ¿Por qué? Porque gracias a que tomamos en consideración estas medidas, pues conocemos más sobre nuestra salud mental y física, así como la de otras personas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que cuando yo entiendo que la inteligencia emocional es una habilidad que se desarrolla, también la puedo desarrollar con los demás, me hace entender o me hace reflexionar sobre mi salud mental y cómo debo gestionar adecuadamente mis emociones. Allí mismo vamos a tener una oportunidad gigante de mejorar nuestra calidad de vida. Entonces podemos prevenir y promover la salud mental. Y ustedes recuerden y tengan claro que la salud mental tiene un impacto directo en la salud física. No hay salud sin salud mental. Eso es claro y eso lo menciona en diferentes conferencias el Colegio Colombiano de Psicólogos, en este caso su presidente. Y pues más en la situación colombiana que vivimos, ¿no? Ahora bien, en un contexto en el que trabajo en equipo y la interacción a distancia se está volviendo la norma, pues miren que las habilidades para funcionar mejor en grupo y comunicarnos claramente sin la ventaja de una dinámica presencial es vital. El lenguaje no verbal hace parte de ciertas habilidades que tenemos que trabajar, por ende también tiene que tener una forma o tiene un impacto o tiene un conglomerado emocional cuando nos expresamos, ¿no? Entonces miren que para trabajar en equipo y ahora más en distancia, bueno, en este contexto que tenemos ahorita, que tenemos una presencialidad, tenemos una virtualidad, tenemos una sinergia entre ambas, pues va a tener un impacto muy grande. Entonces yo los invito a que hablemos y que revisen también de lo que el Observatorio del Tecnológico de Monterrey habla sobre inteligencia emocional, un artículo supremamente interesante que me gustaría que ustedes pudieran revisar. Bueno, aquí bien, vamos a empezar a hablar de algunos signos que quizás denoten inteligencia emocional. Bueno, entonces vamos a ver qué rasgos, qué características, o en este caso, qué elementos se pueden identificar y pueden ser patrones de, digo yo, predicción de inteligencia emocional. Bueno, pensemos en nuestras reacciones. ¿Qué pasa si estábamos en la calle y de pronto nos agreden? ¿Qué pasa si estamos en una conferencia y los estudiantes no están prestando atención? Miremos cuál sería nuestra respuesta. Yo les hago esa pregunta. ¿Ustedes cómo responderían a esa situación? ¿Cómo creen que responderían a esa situación? Veamos esa situación no como un problema. Tendemos a ver problemas en donde podemos hallar oportunidades. Entonces miren que esa situación, en este caso, puede ser un desafío. Un desafío para nosotros como personas y quizás una meta de desarrollo. Eso puede ser algo muy positivo para verlo, para desarrollarlo. Bueno,
cuando hablamos de inteligencia emocional y signos que denotan inteligencia emocional es cómo podemos nosotros modificar nuestras emociones. Es decir, es coherente entender que si nos gritan nos vamos a sentir mal, pero ¿cómo hago yo para articular ese proceso y ser resiliente a lo que viene ocurriendo? Listo, bueno, quizás me grito porque estaba molesto, ¿cómo hago yo para cambiar esa tristeza en un estado nuevamente de calma? Entonces, ¿cómo modifico mis emociones para no tener una afectación directa en mi salud mental, por ejemplo? Entonces ahí lo vamos a estar viendo. Vital, aquí tenemos que hablar de ponernos en el lugar del otro. Yo creo que eso es algo muy importante y eso lo vamos a tener que ver en todos los espacios de vida y sobre todo en el trabajo que vamos a hacer con los estudiantes. ¿Por qué? Porque también tenemos que entender que ellos no están acostumbrados o quizás están acostumbrados, depende de la modalidad del colegio, depende de la modalidad del espacio o sobre todo con los demás, que las personas no se ponen en el lugar del otro. Nosotros usualmente nos ponemos en nuestro punto y no entendemos que el otro también tiene unas ideas, unos pensamientos y sobre todo unas emociones. Entonces ponerme en el lugar del otro me permite también sentir y de pronto analizar que lo que yo estoy haciendo puede tener una repercusión directa en los demás. Entonces esto son 4 elementos que van a destacar las personas que tienen inteligencia emocional, de las que quizás tienen que trabajarlo. Como hablamos de una habilidad, las habilidades se pueden trabajar, se pueden desarrollar, se pueden en este caso promover. Entonces miren que cuando les pregunten, y esto va a ser vital, que si la inteligencia emocional se puede desarrollar, claro que sí. No se nace aprendido y esto viene del trabajo arduo y sobre todo del desarrollo de habilidades, entonces tenemos que trabajar de la mano con ello. Los invitadísimos a que miren el artículo de los 4 signos sobre inteligencia emocional o que notan inteligencia emocional alta. Esto lo generó la BBC de Londres en un artículo muy interesante que les comparto. Bueno, y miren este ejemplo tan digamos así, tan positivo, ¿no? Entonces miren que cuando hagamos el ejercicio con nosotros mismos, quiero que ustedes allá en sus lugares de trabajo donde se encuentran empiecen a pensar. Dentro de nuestro espacio vital existen situaciones que son mi responsabilidad y otras que no son mi responsabilidad. Usualmente nosotros como seres humanos tenemos a castigarnos por cosas que no controlamos, por lo menos el clima. Entonces, pues el día de hoy llovió y creemos que, y pasa en muchas ocasiones, creemos que es nuestra culpa. Es que me puse precisamente, en este caso, eh, me fui en camiseta a trabajar. Entonces, claro, por eso lo hice y por eso llovió. Es mi culpa. Esto tiene que ver con la conducta supersticiosa, pero miren que en muchos casos hay gente o hay personas que se atribuyen la responsabilidad de eventos que no controlan. Pero en este esquema que estamos viendo acá, ¿sí? Que nos lo plantea José Mestre y Kimberly Barchard, ¿sí? Hablan precisamente que hay elementos dentro de mi entorno, como lo es aquellos que son mi responsabilidad, mis palabras, lo que yo digo, ¿no es cierto? Eso es mi responsabilidad en mi espacio vital, mi conducta, cómo me comporto, mis acciones, qué es lo que yo hago o cómo lo hago en este caso, el esfuerzo o mi esfuerzo frente a lo que puedo hacer o que puedo desarrollar, mis errores, eso es mis equivocaciones. Acuérdense que nosotros como seres humanos siempre tenemos una variable denominada error y hay que también ser tolerantes a la frustración. Todas las personas se equivocan, ¿por qué nosotros no? ¿Vale? Entonces ahí es donde del error emerge el aprendizaje. Mis ideas, por ejemplo, cómo las ideas o mis ideas sí son propias, sí puedo modificarlas. Si yo antes quizás digo es que yo no sirvo para nada, ¿qué te ha llevado a pensar eso? ¿Por qué lo piensas? ¿Por qué de esa manera? Las consecuencias de mis acciones, por ejemplo. Entonces, esas consecuencias o mis acciones tienen una consecuencia y eso es supremamente claro y lo debemos entender. ¿Por qué lo debemos entender? Porque eso es mi responsabilidad. Lo que yo digo, lo que yo pienso y lo que yo hago. Adicional a mis comportamientos generalizados de manera personal. Ahora, pilas. Y acá hago un análisis profundo y es si hay cosas que no controlamos. En este caso, no son nuestra responsabilidad. Hay unas que controlamos, otras que no. Pero las que no serían más o menos las siguientes. Entonces, no es mi responsabilidad las acciones de los demás. Los pensamientos y las ideas de los demás. Supremamente válido, ¿no? No puedo juzgarme yo por las ideas de los demás. Todos los demás tienen una percepción y un pensamiento diferente. Los errores de los demás.
No sé si les ha pasado y lo han percibido en ocasiones que entonces la persona se equivocó y nosotros creemos que es nuestra culpa. Sus creencias, las creencias que tienen nuestros padres, que tienen nuestros amigos, que tiene nuestra pareja, que tiene, bueno, las personas con las que nos relacionamos. Entonces miren que esas creencias quizás no son nuestra culpa. Entonces ahí es donde tenemos una gran oportunidad de entendimiento. Las consecuencias de las acciones de los demás. Y miren que esto suena hasta obvio, decir, bueno, pues efectivamente sí, yo no tengo en este caso responsabilidad sobre ello, pero en muchas ocasiones nosotros cargamos con eso. Acuérdense lo que decía Goleman, ¿no? Lo que no cargo, lo que no digo, pues lo cargo, ¿no? Y entra ya en esa incubación de emociones no tan positivos. Los sentimientos de los demás, las palabras de los demás y las acciones de los demás. Entonces, cuando yo entiendo esto, puedo trabajar ¿en qué? En lo que es mi responsabilidad. Y créanme que si esto es mi responsabilidad, quizás los comportamientos de los demás o las respuestas de los demás pueden variar de una mejor manera o por lo menos nos van a generar una afectación. Bueno, ¿qué elementos de trabajo o elementos de trabajo para promover la inteligencia emocional podemos tener? Bueno, esto es un ejercicio, me encanta hacerlo y quiero que lo hagan. Obviamente, pues aquí en el proyecto de plan de orientación vocacional lo pueden desarrollar en las sesiones que van a tener. Démonos unos minutos a diario, por lo menos unos 10 minutos al día. Es mucho tiempo, algunos dicen muy poco, pero ustedes lo van a ir viendo y es, prestemos atención a nuestras emociones. ¿Qué siento en este instante? ¿Cómo lo siento? ¿Qué pienso, por ejemplo? ¿Por qué me siento como me siento el día de hoy? Entonces miren que ahí es donde definitivamente creo yo podemos aportar a un entendimiento de nuestras emociones. Si yo entiendo que estoy triste, estoy feliz, estoy haciendo ese ejercicio, ¿me estoy deteniendo a pensar en ello? ¿O sencillamente dejo que ocurra la situación y sigo y cambio pues, rápidamente de situación? Aprender a manejar nuestras emociones. Debemos aprender a regularnos. Y aquí hay ejercicios, por lo menos la respiración diafragmática. Entonces ya saben ustedes, se colocan la mano sobre el diafragma, ¿vale? Hacen que éste se levante o inhalan, en este caso por la nariz, y sueltan repetidamente por la boca. Siempre y cuando, en este caso, se debe levantar el diafragma, es decir, respiramos desde el diafragma. Aquí nosotros podemos regularnos, es una estrategia de regulación. Entonces, respiramos por la nariz, soltamos por la boca, obviamente un ángulo de 90 grados para que ustedes estén mucho más cómodos, lento para no generar quizás, en este caso, un aumento de la respuesta respiratoria y pues eso nos dé un poco de mareo, entonces debe ser despacio, debe ser a un ritmo específico. Entonces esto nos sirve y casi es el 90% de las mejores estrategias para poder regularnos o para poder disminuir niveles de ansiedad, por ejemplo. Entonces, cuando aprendemos a manejar nuestras emociones, es decir, sé que a mí exponer en público me genera ansiedad, ya lo sé, ya sé que voy a aumentar la tasa cardíaca, hay sudoración excesiva, quizás nos da dolor de estómago, hay peristaltismo, que son los movimientos involuntarios a nivel intestinal, ¿sí? No sé, sensación de fatiga, entre otras respuestas físicas. Pero miren que si lo trabajamos de esa manera, con una estrategia como la respiración diafragmática, podemos reducir ese impacto. Y adicional empezamos a hacernos preguntas y es, bueno, yo ya lo hice una vez, puedo volverlo a hacer. Ahí empezamos a trabajar nuestras emociones. Es importante expresar cómo nos sentimos. ¿Sí? Yo creo que aquí esto debe ser fundamental en cualquier espacio y en cualquier momento y es cómo me siento. Me siento feliz, me siento triste y si me siento así, lo digo. Eh, Pongamos un caso extraordinario y bueno, en los casos y en los chicos que ustedes van a trabajar, por ejemplo, puede ser. Imagínense que el chico va a entrar a la universidad y el papá le dijo, no, usted estudia ingeniería. En definitiva, él no quiere estudiar ingeniería, él quiere estudiar psicología, por ejemplo. ¿Será que él ya habló con su papá y le dijo, oiga, no quiero estudiar ingeniería sino psicología? O por miedo a la situación en particular, porque si no es esa carrera no le van a apoyar su estudio, pues ¿cómo se sentirá esta persona? ¿Lo expresa? ¿Por lo menos lo expresa? ¿O sencillamente pues hace lo que le dice el papá, empieza unos estudios de pregrado y definitivamente pues no avanza en términos emocionales a expresar lo que siente? Eso puede generar pues un daño y una repercusión en nuestra salud mental. Acuérdense que lo que no digo, lo que sigo cargando me va a afectar en algún punto.
Bueno, vital, se deben asumir con responsabilidad, o debemos asumir con responsabilidad nuestros actos. Eso es vital. Usualmente nosotros cometemos los errores y pues no entendemos que eso en un caso, por lo menos en relaciones afectivas, en relaciones sociales, tiene un impacto. Entonces debemos asumir responsabilidad. Ojo, es preferible ser responsables de nuestros actos que culparnos por nuestros actos, por una equivocación que generamos. Es vital. En este caso quiero ser enfático en ello y es que nos podemos equivocar, es claro, pero adicional a ello tengan presente que en muchas ocasiones esa equivocación puede ser aprendizaje, es decir, no puedo seguir culpándome por lo mismo porque eso pues no tiene sentido y de una u otra manera voy a generar un daño y voy a generar una situación en donde no pueda avanzar, cuadros de ansiedad por lo menos, de depresión en este caso en un nivel profundo y es ese miedo a seguir pensando en lo que ya pasó y no puedo solucionar porque me comporté o hice de la manera. Ok, entonces miren que aquí nosotros podemos hablar desde la inteligencia emocional en el trabajo. Acuérdense que trabajo es todo contexto en donde yo pueda relacionarme con los demás y pues tengo una actividad en particular. Entonces miren que la alegría, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo hago yo para aprender a entender mis emociones? Pues en ese proceso de alegría es importante que nosotros, por ejemplo, celebremos lo que nos merecemos. Claramente la alegría puede derivar de euforia, llevándote a tomar decisiones poco acertadas. Además, puede ir tu entorno, porque cuando estamos felices, cuando estamos alegres, tendemos y hacemos una tendencia generalizada, casi, a prometer. Yo prometo estar acá por siempre, yo prometo hacer esto, yo prometo hacer lo otro. Es prudente hacerlo, sí, pero miren que se debe hacer con mesura. Es vital, es vital. Y todo esto responde a unos patrones fisiológicos que ahorita vamos a ver. Pero por lo pronto, miren que la alegría en este caso nos puede llevar a tomar decisiones, pero debemos hacerlo con mesura. ¿Por qué? Porque si no podemos terminar prometiendo algo que vimos lejano, pero que en ese momento por la euforia, pues sabemos que no se puede llevar a cabo. El rechazo, aquí es importante crear y mejorar el entorno, es algo que depende de nosotros mismos, ¿sí? Abrazar las diferencias y aprovecharlas para crecer. Aquí debemos practicar la tolerancia. No podemos agradarle a todo el mundo, por ejemplo. No podemos tener el equipo de trabajo que queremos, pero pues en muchas ocasiones, miren que esto también depende de nosotros mismos, cómo crear y mejorar nuestro entorno, ¿sí? Ver las diferencias y poderlas llevar a una situación de comunicación, por ejemplo. La envidia, no es bueno que se compare. Esto lo sé. Nosotros usualmente lo que hacemos es medirnos el éxito y desafortunadamente el mundo nos ha mostrado que ese éxito nosotros lo medimos cuánto dinero tienes, cuántas propiedades tienes, cuántos estudios tienes, pero miren que la vida finalmente no es una carrera, ¿sí? Cada uno va a un ritmo. Finalmente la idea es que todos la terminemos. Entonces debemos dar y enfocarnos en nosotros mismos y dar lo mejor de nosotros. En este caso también proponernos. Y la diferencia entre un soñador y un realizador es que el soñador se queda en la idea y el realizador la aterriza. Entonces es importante promover unos logros, alcanzarlos y celebrar esos logros con los demás. La frustración. Bueno, hablemos de la frustración un poco. Entonces miren que debemos entender o comprender más bien que las cosas no siempre serán y estarán bajo nuestro control. Vital. Enfoquemos la energía en lo que sí podemos, en lo que en este caso podemos cambiar y en lo que podemos cambiar de nosotros mismos y dar de manera mejor, de manera positiva. Hay cosas que no podemos controlar, como ya lo vimos anteriormente en nuestra zona de responsabilidades, ¿verdad? Y miren que en este caso, pues, debemos actuar con ánimo. Comprender que las cosas no siempre estarán bajo nuestro control. Eso nos va a permitir enfocarnos en nosotros mismos y en lo que sí podemos cambiar. Y el enojo, por ejemplo, ya sabemos que se deriva de situaciones que no nos gustan, pues aquí es importante respirar, contar hasta 5, ya lo hablamos. Es prudente no hablar enojado, evitemos que las discusiones aumenten y que en este caso digamos algo que pueda herir a los demás y no podamos arrepentirnos. Así hasta con nosotros mismos. Evitar esas situaciones de enojo, hablar desde el enojo, hablar desde la ira, porque podemos tener un daño hacia nosotros mismos o hacia los demás. Entonces ahí vemos cómo la inteligencia emocional pues en el trabajo nos permite a nosotros entenderse. Bueno, es importante recordar que no podemos controlar las acciones de las otras personas, solo cómo nos sentimos frente a ellas. Entonces, listo, puede que a ti no te guste que te digan
que estás haciendo las cosas no tan bien, ¿sí? Eso no lo podemos controlar, puede pasar. Las opiniones de los demás siempre están ahí, ¿no? De pronto esas críticas, de pronto esas situaciones particulares de la familia, en donde te dicen una reunión familiar, y es que usted, porque siempre en diciembre llega con este tipo de vestimenta, por ejemplo, qué sé yo. Está en mí si me siento mal. Si yo permito eso, pues me voy a sentir no tan positivo. Bueno, y en este caso hablaremos de qué son las emociones, nuevamente. Para ustedes, ¿qué son las emociones? ¿Qué vendría siendo una emoción? Si pudiéramos nosotros explicar ese concepto. ¿Qué son las emociones? Muy bien. Quiero decirles que se considera emoción a toda respuesta, bueno, en este caso, a la respuesta de tu organismo que implique lo siguiente. Primero, una excitación fisiológica, es decir, una activación fisiológica. Conductas expresivas y una experiencia consciente. Es decir, hay una expresión y hay una experiencia que siento, que estoy viviendo en ese momento y que puedo entenderla como consciente. Es una reacción subjetiva, ojo, es subjetiva, no todos sentimos de la misma manera, ¿vale? Y subjetiva al ambiente, ¿no? A nuestro entorno, que viene acompañada de una respuesta neuronal y hormonal. En este caso, se consideran reacciones de tipo adaptativo que afectan a nuestra manera de ser. Por supuesto. Neuronal, ¿por qué? Porque hay activación cerebral. Y hormonal, como lo decimos, porque hay una segregación de hormonas. En este caso, si es estrés, podríamos decir que es el cortisol. Si quizás es bienestar, pues podemos hablar de la oxitocina, ¿sí? Entre otras. En este caso, también viene acompañada de esa reacción subjetiva al ambiente, viene acompañada de cambios orgánicos de origen innato influidos por la experiencia. Entonces, aquí la historia de aprendizaje nos trae también un gran componente y tiene un gran peso entre nosotros. Que resulta que en algún punto expusiste y no te fue tan bien. Esa respuesta al profesor que nos dice pasemos al tablero, pues viene acompañada de unos cambios orgánicos, ¿no? Como les decía en este caso. Entonces empiezan ciertas respuestas dentro de nuestro organismo que generan cambios y no son tan positivas si no tenemos una facilidad en expresarnos en esos contextos. Tiene una función adaptativa dentro de nuestro organismo y sobre todo a lo que nos rodea, ¿sí? Es función adaptativa de nuestro organismo a lo que nos rodea. Entonces, el ser humano es un ser adaptativo, eso es lo que nos ha llevado a ser en este momento uno de los principales líderes de la evolución, si lo podemos ver de esta manera, desde el componente desde la razón. Entonces, miren que casi la emoción es inherente a todos los espacios de nuestras vidas. Es decir, somos racionales, sí, somos seres racionales, pero la emoción juega un papel supremamente importante aquí. Bueno, en el ser humano, la experiencia de una emoción involucra un conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo. Esto se utiliza para valorar una situación concreta e influyen en el modo en el que se percibe dicha situación. Eso es más que claro. Muy bien. Ahora, aquí vamos a hablar de Paul Ekman. Él es un psicólogo. Él viajó por Nueva Guinea, estuvo en diferentes países alrededor del mundo, haciendo pues una serie de investigaciones que propendían directamente en entender pues cómo nosotros expresamos lo que sentimos. Entonces Paul Ekman en esas investigaciones se dio cuenta que un colombiano, ejemplo, aquí estamos poniendo un ejemplo para poder aterrizar el concepto, un nepalí, quizás una persona, un neoyorquino, un estadounidense, un australiano, un italiano, pues tienen ciertos rasgos generales y similares en términos de respuestas. En este caso, de respuestas emocionales. Entonces, Poligman lo que descifró es, en este caso, unas emociones, ¿verdad? Alrededor de 7 emociones que están presentes en todos los seres humanos y que se deben a unas respuestas frente a situaciones particulares. Entonces, él decía cosas como, por ejemplo, que la alegría venía acompañada de la sonrisa simétrica dentro de las comisuras de la boca o en las comisuras de la boca, se elevaban las mejillas y surgen entonces las patas de gallina, como lo pueden observar ustedes. Cuando nos reímos, pues hacemos un gesto en particular. Esto pasa para todas las personas que sienten esa alegría, ¿no? Acuérdense que la lexitimia es un trastorno que no. Ahí es donde empezamos a ver que no hay labilidad, entonces pues este tipo de emociones no las interpretamos. La tristeza. Entonces los párpados superiores caídos, el entrecejo se arruga, hay una ligera caída de los labios, entonces nosotros tenemos a tener unas facciones particulares frente a situaciones que nos generan ira, perdón, tristeza en este caso,
¿sí? Entonces, creo que para todos es entendible que, pues, si alguno de nuestros familiares tiene COVID, pues nos va a generar tristeza. No creo que a alguien le vaya a dar alegría, ¿no? Es el contrario. Entonces, miren que, bueno, en un caso normal, en este caso en la tasa de normalidad, la tendencia central que podemos entender. En ese orden de ideas pasamos a la ira. Entonces, miren que la ira, en este caso, tiene una mirada fija, ojos, y decimos feroces, pues desafiantes, cejas juntas y hacia abajo, y hay una tendencia a apretar los dientes. Entonces la conducta o la respuesta emocional frente a la ira tiene esos componentes no verbales. Y aquí quiero hacer un paréntesis, miren que el lenguaje no verbal eh, tiene más o menos una carga del 80 al 90% de lo que realmente queremos comunicar y el 10% de lo que queremos decir. Es una cosa interesantísima, ¿no? Entonces yo puedo decir, estoy feliz. No creo que ustedes me estén viendo feliz en este instante, ¿no? Quizás hay otra emoción de por medio, pero no es coherente lo que yo digo con lo que yo expreso. Entonces el lenguaje no verbal, y para nosotros, los profesionales en psicología, debe entenderse y debe saberse entender. Tenemos la sorpresa, entonces los párpados superiores suben, pero los inferiores no están tensos en este caso, entonces la mandíbula suele caer. Entonces, ahí les estoy mostrando como los ejemplos para que más o menos lo comprendan. En muchos casos, el asco, por ejemplo, habla en este caso una ligera contracción del músculo que frunce la nariz, ¿sí? Estrecha los ojos y hay una elevación del labio superior. Entonces, hagan el ejercicio, hagamos esa gesticulación. Cuando les diga, hagamos una cara de felicidad, ¿cómo sentimos? Hagamos cara triste, ¿cómo? Hagamos cara de asco, ¿no es cierto? O hagamos cara de sorpresa. Y este ejercicio lo pueden hacer ustedes en sus espacios académicos. Entonces vamos a enseñarles a los demás lo ecuánime y lo curioso que es las emociones en el comportamiento humano. El miedo, por ejemplo, nos habla que los párpados superiores están elevados al máximo e inferiores están tensos, las cejas levantadas se acercan, los labios se alargan hacia atrás. Y está por último el desprecio. Entonces, solo se produce al lado de la cara, la comisura del labio está más tensa y algo de baja. Entonces, hagamos ese análisis, hagan ese ejercicio con el espejo y lo pueden hacer. Díganle a sus estudiantes que pues con la cámara, por ejemplo, lo pueden hacer con la cámara del celular, que se pongan frente a la cámara y les dicen algo como a quién le gusta el brócoli. Entonces alguien dice, uy, no, horrible, ¿no? Por lo menos me dicen el melón y definitivamente hago la cara de asco, ¿no es cierto? Miren que aquí se ve con un ejemplo vivido. Entonces quiero que lo entiendan de esta manera, ¿no? Entonces allí vamos a ver cómo esto funciona y cómo se ve dentro del componente comportamental. Bueno, seguimos como cómo funcionan las emociones. Entonces, ese proceso en donde en este caso la emoción como proceso activa, o sea, activa al organismo frente a un peligro o amenaza o desequilibrio, pues esto nos pone en marcha los diferentes recursos para controlar la situación. Entonces, esto como proceso nos genera una activación, ¿vale? Por lo tanto, las emociones son mecanismos que nos ayudan a reaccionar con rapidez ante acontecimientos inesperados que funcionan de manera autónoma, de manera automática y nos impulsan para actuar, o son impulsos para actuar. Cada emoción prepara al organismo para una clase distinta de respuesta. Entonces el miedo provoca un aumento del latido cardíaco que hace que llegue más sangre a los músculos, favoreciendo la respuesta de vida. Entonces, cuando de pronto vamos por la calle y vemos peligro, no sé, de pronto una persona que no se ve tan amistosa, de inmediato nuestra tasa cardíaca, nuestro ritmo cardíaco aumenta y quizás es ahí donde uno a veces dice, oiga, pero yo corrí 50 cuadras y ¿en qué momento? Pues precisamente porque se genera, además de una irrigación sanguínea en las extremidades, también hay una segregación de dopamina que nos permite a nosotros, y en este caso, como les decía, de cortisol, que nos permite a nosotros avanzar rápidamente y dar una respuesta frente al peligro. Miren, cada persona experimenta una emoción de forma particular. En este caso, depende de sus experiencias anteriores, su aprendizaje y de la situación en concreto. Entonces, aquí es vital que veamos cómo desde el proceso de Darwin, ¿no? La adaptación, él planteaba que la evolución habla de unos factores de adaptación y unos biológicos. Una cosa es la ontogenia, otra cosa es la filogenia, ¿sí? Que lo hablaba, si no estoy mal, Galton. Entonces ahí veíamos cómo
Esos conceptos de ontogenia es la evolución en la especie, ¿sí? La filogenia es la historia como tal de toda la especie humana, ¿no? Los otros son la ontogenia son los patrones culturales que se van aprendiendo. Entonces miren cómo se va viendo esto, ¿no? Y algunas de las reacciones fisiológicas y comportamentales que desencadenan las emociones son innatas, mientras que otras pueden adquirirse. Y es correcto entenderlo, ¿no? Nos podemos comportar de acuerdo a nuestra historia de aprendizaje, es decir, esos apegos seguros, porque acá también viene a hablarse de la dependencia emocional y quiero contarles que compartiré algunos podcasts, y están bienvenidos a que me los pidan, sobre apego seguro, sobre dependencia emocional. Hoy en día es muy fuerte el tema de dependencia emocional en las redes sociales. Se han hecho investigaciones donde se evidencia que los niños, sobre todo, tienen una dependencia de las redes sociales, ya que ya estamos viendo cómo hasta las mismas, el mismo DSM-5 habla de enfermedades de trastorno mental derivadas del exceso de uso de redes sociales, es decir, la adicción a ellas. ¿Para qué sirven las emociones? Hay una función social, puesto que una de las funciones principales de las emociones es facilitar la aparición de las conductas apropiadas. Las expresiones de las emociones nos permiten entonces y permiten a los demás predecir el comportamiento asociado con las mismas. Es indudable entender que ese valor en los procesos de relación interpersonal es gigante. Es gigante. Entonces las emociones tienen en este caso una función social. Facilitan la interacción social, controlar la conducta de los demás, permitir la comunicación de los estados afectivos o promover las conductas prosociales. Se han hecho investigaciones o se han hecho experimentos sociales como el que les voy a mencionar a continuación. Imagínense que ustedes van por la calle, ustedes están al otro lado de la acera y ven, qué sé yo, una persona que se cayó. Miren que la respuesta de todos quizás no es ayudarla. Sí, sonará absurdo decir, uy, se cayó una persona de la tercera edad y nadie la ayudó a levantar. Pasa. Pero miren que esas situaciones particulares, solo por el hecho de realizar o sea, de intervenir, de ayudar a la persona que ayuda, le está generando bienestar. A la persona que recibe la ayuda, pues le está recibiendo un apoyo, pues levantarse, me importa, independientemente si no conoces a la persona. Pero mire que inclusive a la persona que está observando también le genera bienestar. Entonces, las emociones, y en este caso, las conductas prosociales, emitidas de una respuesta de empatía, por ejemplo, permiten que exista un grado de bienestar en las personas. Entonces, ahí es donde vemos que el estado emocional repercute también en mi entorno, por ejemplo. Bueno, existe también una función motivacional, como lo veníamos hablando. Entonces, la relación entre la emoción y la motivación es intrínseca y es muy profunda. Entonces, ya que se trata de una experiencia presente en cualquier otro tipo de actividad que posee las dos principales características de la conducta motivada, dirección e intensidad. Entonces, entre motivación y emoción hay una dirección y una intensidad. ¿Qué tanta orientación tengo a ayudar y qué tanta intensidad tengo al hacerlo? Entonces la emoción, en este caso, energiza la conducta motivada. Mi emoción hace que yo me comporte de una manera mucho más intensa. Una conducta cargada emocionalmente se realiza de forma más vigorosa. Y es claro, vamos a ayudar todos y todos ayudamos. Creo que ahí se imprime un poco más de fuerza, se imprime un poco más, digo yo, de campo, ¿no es cierto? De actividad y eso genera también pues un desarrollo en ese caso. Bueno, muy bien. En este caso, la relación entre motivación y emoción, pues no se limita al hecho de que en toda conducta motivada se produzcan reacciones emocionales, sino que en una emoción puede también determinarse la aparición de la propia conducta motivada, dirigirla hacia el determinado objetivo y hacer que se ejecute con una intensidad especial. Bueno, muy bien. Ahora miren, esto digamos que es una investigación, estos son datos que generó pues en este caso eh, diferentes encuestadores de 27 países durante el 2020. La fuente fue Global Happiness, una organización que se dedica a hacer este tipo de mediciones, y determinaron entonces cuáles son las principales razones de felicidad a nivel mundial en términos de porcentaje de respuestas. Aquí se escogieron 29 fuentes de felicidad y pues se sacaron algunas adicionales que eran las que puntuaban en este caso, más o menos las 10 primeras. Entonces miren que a las personas les hace felices, en este caso, su salud física y su salud mental, el 55, digamos así, lo podemos ver en porcentaje, 55% en este caso, pues dice que la salud física y mental son vitales. Entonces,
Si lo entendemos así, tenemos que trabajar. Si queremos mejorar nuestra inteligencia emocional, quizás en patrones que mejoren nuestra salud física y mental. La relación de pareja o relación con mi pareja también tiene en su segundo lugar una fuerte impresión directa, ¿no? ¿Qué significa eso? Si nosotros observamos esto, decimos que si yo estoy bien con mi pareja, quizás eso me puede generar bienestar y eso puede aportarme a mi crecimiento como ser humano. Mis hijos, sentir que la vida tiene sentido. En este caso, pues, qué tanto de lo que yo hago tiene sentido, qué tanta repercusión tiene lo que yo hago, qué tanto dignifica esas actividades. Es decir, en mi caso soy profesor, a mí me dignifica y a mí me motiva y me ha sentido llegar a dictar una clase. Las condiciones de vida, como lo pueden ser en este caso la seguridad, ¿no? Agua, comida, vivienda, entre otras. Mi seguridad personal, sentir que tengo el control de mi vida, tener un trabajo que dignifique, que signifique, tener satisfacción con la dirección en la que va mi vida y por supuesto tener más dinero, increíblemente, ¿no? Entonces, esos son los factores que a nivel mundial, después de haber hecho esta investigación, en 27 países encuestaron a 19.516 personas y esto pues nos dio estos resultados. Entonces, invitadísimos a que la revisen. Statista pues tiene muchas cifras de interés y ahí mismo podemos también conocer datos desde el campo de la emoción y sobre todo lo que nos hace felices a nivel global. Bueno, pero también nos vamos a preguntar es, ¿de dónde vienen las emociones? Interesantísimo. Para ustedes, ¿de dónde vienen las emociones? Quiero que todas estas preguntas como rótulos que he tenido en cada uno de los slides lo respondan, ¿no? Y lo hagan. También aquí lo importante es que este ejercicio, aunque tiene un componente, como lo mencionábamos, de no temporalidad, ¿verdad? Pues ustedes hagan esas preguntas y las lleven a sus contextos reales. Entonces, a sus estudiantes, a sus grupos. ¿De dónde vienen las emociones? Bueno, miren, aquí vamos a ver entonces que hay unas partes del sistema nervioso central y algunas funciones específicas, ¿no? Entonces miren que, y quiero explicarlo, pues tenemos tiempo, ¿no es cierto? Pero quiero explicar algunos componentes. Miren que la corteza cerebral es la que cubre la superficie cerebral, rige las funciones superiores de las que somos conscientes. Percepción sensorial, los 5 sentidos, movimientos involuntarios, el lenguaje, ojo, las emociones y los pensamientos. La corteza cerebral, perdón. Eso es vital, ¿no? Eso es vital. Eso tiene unas funciones específicas. Vemos el cerebelo. El cerebelo tiene un centro de coordinación. Es el gran integrador de la información que reciben los 5 sentidos y en este caso la corteza cerebral. Hace que exista el movimiento y pues hayan fluidos que se coordinen entre sí, ¿no? Que generemos fluidez en ello. Tenemos el tronco encefálico, aquí hablamos de las funciones vitales, como lo viene siendo los latidos cardíacos, la respiración, el ritmo, la vigilia, el ritmo del sueño, la vigilia, los núcleos nerviosos y de los sentidos de los movimientos de la cabeza y el cuello, por ejemplo. ¿Sí? La médula espinal, entonces comunica el cerebro y los nervios periféricos. Conduce las sensaciones del cerebro, lleva los impulsos de movimiento voluntario e involuntario. Entonces miren que casi nosotros podríamos a llegar a decir que el cerebro tiene una función gigante y casi que es el principal y el primer promotor de lo que viene siendo el funcionamiento del ser humano en muchos aspectos. Y aparece entonces el hipocampo y el sistema límbico. Entonces aquí desde sus aspectos son la sede principal de la memoria y el aprendizaje. Las emociones se aprenden, por ejemplo. Y forma parte del sistema límbico y es el principal receptor, bueno, en este caso, de las emociones. Tenemos el tálamo y los núcleos grises, que aquí pues es la estación intermedia entre corteza y tronco cerebral, que controla el movimiento en sus aspectos, y el hipotálamo, que aquí nos permite a nosotros el control de supervivencia, ingesta, temperatura, defensa y deseos sexuales, si lo podemos ver así. Entonces, el cerebro tiene una función muy importante en las emociones. Ahora estamos viendo esa base biológica, ¿no? Ya vemos la función social. En este caso estamos viendo cómo desde la neurobiología, si se puede decir de esta manera, vemos la importancia del cerebro en el papel de la generación de emociones. Muy bien. Ahora, miren este ejercicio tan interesante que vamos a ver acá. Entonces, aquí es principal hablar de las áreas de Wernicke-Broca y de asociación límbica, ¿no es cierto? Entonces, miren que en las regiones que podemos observar, el área de Broca es aquí donde se ponen en marcha y donde se ejecutan los planes y los patrones motores para la expresión de cada palabra. Acuérdense que nuestro lenguaje verbal tiene un componente importante. Entonces, el área de Broca, aquí es donde nosotros, pues,
hablamos de la expresión de cada palabra. Se pone en marcha y nos ejecutan los planes y los patrones motores para la expresión de cada palabra. El área de Wernicke, por ejemplo, es la principal para la comprensión del lenguaje. Y existen afasias de Broca y afasias de Wernicke, cuando hay incapacidad de percibir las palabras y elaborar las palabras, por ejemplo. Entonces, el área de Wernicke, por ejemplo, es la encargada de la comprensión del lenguaje, y en este caso es la región más importante de todo el cerebro para las funciones intelectuales superiores, porque casi todas están basadas en el lenguaje. ¿Sí se dan cuenta? Y tenemos el área de asociación límbica. En este caso se ocupa sobre todo del comportamiento y de las emociones y la motivación. Entonces aquí hay otras regiones, como pueden observar, podemos ver el procesamiento del procesamiento visual y de las palabras a nivel occipital, ¿verdad? La denominación de los objetivos, la comprensión del lenguaje, por ejemplo, la coordinación espacial del cuerpo y de su entorno, ¿sí? El área somatosensitiva, la parte auditiva en lo temporal, ¿sí? La formación de cada palabra, como lo decíamos, pues aquí vendría siendo el área de Broca, la función motora y algunas planificaciones de movimientos complejos y elaboración de pensamientos, que es en toda la parte frontal. Y acá encontramos también la ínsula. La ínsula tiene un papel muy importante porque también hace parte del sistema límbico, no tiene una participación increíble. Y la amígdala cerebral. Estas regiones que les estoy mencionando hacen parte del sistema límbico, por eso son casi las más importantes y las más relevantes a conocer. Entonces la ínsula, en este caso, tiene una función en la experiencia subjetiva emocional y su representación en el cuerpo, es decir, tiene una funcionalidad. Y la amígdala, en este caso, dentro de su principal función, es el procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales. Es decir, la memoria prácticamente de las emociones. Entonces, cuando yo entiendo cómo funciona el cerebro, pues yo puedo entender que desde la función de aprendizaje, ¿no es cierto? Y desde los procesos de orden superior, memoria, aprendizaje, inteligencia, podemos llegar a desarrollar de manera positiva un ejercicio tan interesante como la modificación de historias, de emociones y de comportamientos frente a ellos. Muy bien. Ahora, bueno, claro, aquí ustedes van a trabajar, y me encanta esta parte porque ustedes van a trabajar directamente con lo que vendría siendo la orientación vocacional. Miren que la orientación vocacional, en un gran aspecto, tiene que ver con actitudes y aptitudes. Ustedes cuando estén ya desarrollando ese proyecto, cuando estén trabajando de esa manera articulada, cuando ya ustedes empiecen a trabajar directamente con estos procesos de, es que yo soy mejor para matemáticas, que quizás para física, que quizás para arte, pues es porque ya hay unas condiciones que se pueden trabajar, por supuesto, pero que a nivel biológico tienen un impacto supremamente relevante. Y eso quiero que lo tengamos presente. Eh, Alguien decía alguna vez, no, es que yo no soy buen pintor. Bueno, se puede entrenar. Y podemos entrenar nuestro cerebro con algo que se llama la plasticidad cerebral. Quiero contarles una historia, bueno, un caso particular. Yo creo que ustedes lo recuerdan con el caso de Phineas Gage, una persona que trabajaba en los rieles y por una explosión de un taco de dinamita, pues fue atravesado literalmente por una barra de metal, ¿sí? Desde su lóbulo, parte de su cerebro, perdió pues en este caso gran parte de sus funciones en términos cognitivos. Alguien decía, bueno, pero el tipo sobrevivió, sí, pero sus conductas ya eran erráticas. Dicen que se volvió alcohólico, tenía conductas pues no tan funcionales, ¿verdad? Porque pues hubo un daño cerebral. Entonces, ¿a qué voy con eso? Aquí ahí es donde el cerebro tiene una función importantísima. Y otro caso también, una paciente fue, pues, por un tumor cerebral, pues tuvo que diseccionarse casi la mitad de su cerebro. Era muy pequeña, era una persona menor de edad, y pues gracias a la plasticidad cerebral, pues la reconstrucción de funciones fue mucho más simple, es decir, pues uno sin la mitad del cerebro diría, no, yo no puedo caminar, pero esta persona, casi la mitad de su cerebro, pues empezó y trató de adoptar ciertas funciones y adaptarse, porque somos seres adaptativos. Entonces, qué maravilla pensar que en este caso eso se puede lograr. Entonces, en este caso vamos a ver cómo el hemisferio izquierdo, ¿vale? Tiene unas funciones específicas. Está la función verbal, es decir, en el hemisferio izquierdo voy a decir que aquí es donde predominan, ojo, debemos ver el cerebro como un sistema integral y holístico. Pero aquí lo que quiero decir es que nuestro cerebro tiene es como cuando nosotros hablamos que yo soy derecho y zurdo, ¿no? Entonces yo soy derecho, entonces tengo más fuerza con la derecha, o escribo con la derecha, o tengo más fuerza en la izquierda y escribo con la izquierda. Entonces, en la parte del hemisferio izquierdo está la parte verbal, el vocabulario, si lo pueden ver, la abstracción, ¿sí? Si el río suena,
¿Qué puede estar pasando? Alguien diría, uy, no, un derrumbe, pero alguien que tiene pensamiento abstracto es piedras lleva, ¿no es cierto? Aquí pues está la temporalidad, es temporal, ¿no es cierto? Es secuencial, aquí digamos que sigue directrices, entonces aquí es mucho más metódico, la parte izquierda, ¿no es cierto?, de nuestro cerebro. Existen los símbolos, está basado en la realidad, ¿no es cierto? Hay asociación auditiva, se presenta la expresión oral, está el lenguaje, bueno, la parte simbólica, es lineal, ¿no es cierto? Y es lógico, procedimental. Casi que nuestra parte izquierda es para aquellas personas que son matemáticos, físicos, sí, ¿no es cierto? Estas personas que trabajan en el área contable, o sea, que son números, bueno, ahí lo vemos, ¿no? Y cuando hablamos de nuestro hemisferio derecho, miren que vamos a encontrar algunas características puntuales, como lo puede ser que está el lenguaje no verbal, ¿sí? Está el área analógica, ¿sí? Está el área atemporal, es decir, irnos fuera de contexto, por ejemplo. Están las emociones y los sentimientos mucho más marcadas, ¿sí? El cerebro es integral en esta parte, no son holísticos. Visualiza, es fantasioso, aquí hablamos de patrones y aquí por lo menos está el centro de la creatividad. Y adicional es el intuitivo y la expresión artística. Entonces esto tiene una repercusión directa en lo que nosotros comprendemos como desarrollo. Ahora miren, y es importante entenderlo de esta manera, actualmente se está llevando una investigación, esperemos en que termine, es un estudio longitudinal, en donde se está, una universidad norteamericana, no sé si es Oxford o Yale, bueno, es una universidad, el caso pues no es saber muy bien la universidad, sino entender el ejercicio, y se están tomando a personas que provienen de las ciencias duras, en este caso física, química, matemáticas, bueno, todas estas artes, y les están planteando un problema. Entonces tomaron otra población en donde están artistas, pintores, músicos, bueno, dramaturgos, entre otros, y están generando situaciones problemáticas, les están poniendo problemas para que ellos en conjunto puedan ver cómo lo solucionan. Acuérdense que no hay una sola forma de hacer las cosas, entonces esperemos a ver estos resultados que se pueden presentar, porque es donde entendemos, un físico pues vería las cosas desde los números, un artista las vería desde otra concepción. Entonces esto es maravilloso porque así mismo las podemos llegar a trabajar. Muy bien. Bueno, pero entonces, ¿cómo aprende nuestro cerebro? Eso lo vamos a ver a continuación. O bueno, y pregunto, para ustedes, ¿cómo aprende nuestro cerebro? Preguntémonos eso, ¿cómo aprende nuestro cerebro? ¿Cuál es la forma en que nuestro cerebro aprende? Muy bien. Bueno, esto es un esquema, ¿no es cierto? Un esquema algo general, ¿sí? Digamos que aquí nosotros usualmente aprendemos 10% de lo que leemos. Vemos también que el 20% es sobre lo que escuchamos. En muchos casos, observando adquirimos el 30%, viendo y escuchando un 50%, hablando un 70%, practicando un 80% y 95% enseñando. Entonces ustedes van a tener un rol importantísimo, porque casi si nosotros integramos estas formas de aprendizaje, pues vamos a tener la facilidad de transmitir ideas, pensamientos y opiniones. Y como el cerebro aprende, ¿vale? Las emociones se deben al cerebro o están ubicadas en este espacio, ya vimos en la ínsula, ¿no es cierto? Y en la amígdala, pues vamos a ver que esas respuestas pueden también aprenderse de esta manera. Entonces no es lo mismo quizás leer sobre la alegría que ver un video donde alguien se ríe, ¿no es cierto? O en su defecto, que nos cuenten un chiste y nosotros nos riamos, practicando la sonrisa. Hoy en día existe la risoterapia, por ejemplo. Entonces, terapias a partir de la risa. Entonces, miren, esto es maravilloso. Bueno, aquí alguien me dirá porque siempre ocurre, ¿no? Y es, bueno, pero es que usted está planteando un panorama en donde definitivamente debemos tener inteligencia emocional cuando me estén de pronto agrediendo. Y aquí aparecen términos importantes como lo es la resiliencia, ¿vale? Entonces, la resiliencia es una capacidad que tiene cada persona para poder enfrentarse y afrontar de manera adecuada y sana situaciones difíciles. En este caso, como pueden ser situaciones de ansiedad intensa, amenazas del entorno, situaciones dramáticas o quizás situaciones traumáticas. ¿Qué características tiene la resiliencia? Entonces, las personas resilientes poseen creatividad. Las personas resilientes tienen sentido del humor. Generan la autorreflexión permanentemente, es decir, son autoconocedores de sí mismos, por ejemplo. Son optimistas. En este caso, las personas que realizan estas o que son resilientes son optimistas. Ven la vida, ven el vaso medio lleno. Alguien lo puede ver medio vacío, yo lo veo medio lleno. Piensan en el futuro, su visión está orientada hacia el futuro.
y tienen adecuadas habilidades sociales. Esto es gigante y esto es grande entenderlo porque las habilidades sociales, casi que lo hemos venido mencionando, pues tienen un impacto directo. Son flexibles y, bueno, acá les comparo, son flexibles, bueno, es decir, tienen una facilidad en entrar en nuevos componentes. Quiero compartirles entonces una conferencia de Boris Cyrulnik. Esta conferencia pues habla precisamente de la resiliencia como iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma. Boris Cyrulnik es un psiquiatra, si no estoy mal, francés, ¿vale? Él estuvo en los campos de concentración de Auschwitz en la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben todo lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, todo lo que ocurrió pues frente a este componente de exterminio de los nazis a los judíos, ¿vale? Y pues él estuvo en ese proceso. Él perdió gran parte de su familia, pues aquí cito también al gran Víctor Frank en su libro eh, El hombre en busca de sentido, en donde también narra pues su historia en este campo, y ver cómo las personas que fueron resilientes soportaron casi que sin ninguna causa aparente, ¿no? Es decir, estar en cualquier momento te van a enviar a la cámara de gas, pero tú permanecer con vida y bueno, permanecer, digámoslo así, desde mentalmente vivo, ¿no? Entonces muchas personas se morían, empezaban a tener enfermedades como psoriasis y otros pues se suicidaban, ¿no? Entonces las personas resilientes y que desarrollaron esa resiliencia sin ninguna causa aparente en ese contexto, imagínense, pues sobrevivieron a esto y la pudieron contar su vida y pues saliendo adelante, ¿no? Entonces Boris Cyrulnik en la experiencia habla de la resiliencia como iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma. Y lo cuenta, ¿no? Él está hablando precisamente cuando está en los campos de concentración y se ríe. Si él cuenta historia y ya le da risa, pues no es que le dé una risa de una manera negativa, sino que él dice, oiga, es increíble saber que estoy allá y acá estoy ahora, con nietos, con bisnietos, etc. Entonces los invito a que vean esa conferencia. Y importantísimo, entonces, bueno, ya vimos la resiliencia en el entorno personal, pero claro, como nosotros y sobre todo los estudiantes a los cuales ustedes van a liderar estos proyectos, pues tendrán que evocarse en un contexto laboral, pues aquí quiero hablar desde ese contexto, para que también lo tengamos presente. Entonces miren que la resiliencia laboral o empresarial, pues es una capacidad que tienen o que se tiene una persona para enfrentarse y afrontar de manera adecuada y sana situaciones difíciles, como pueden ser situaciones de ansiedad intensa dentro del entorno, en este caso, laboral. Las organizaciones, como somos sedes sociales, pues en este caso los cursos que ustedes van a trabajar van a tener que tener resiliencia, por ejemplo. Entonces es esa capacidad que existe en las organizaciones o en los sistemas sociales de recuperarse cuando se presentan situaciones que pueden llegar a depender, que generar situaciones de intensa pues inestabilidad. Entonces se pueden generar y se pueden transformar. ¿Listo? También consisten en aportar nuevas ideas para que el ecosistema empresarial conformado por la organización, las personas y las áreas que componen el negocio puedan lograr resultados y estos sean resultados deseados dentro del marco de la adversidad. Gigante, ¿no? Entender que también los marcos laborales tienen esa característica puntual y es que se pueden hablar de resilientes frente a contextos difíciles. Por lo menos Colombia, ¿no? Colombia frente a lo que viene pasando, sobre la pandemia, sobre estas situaciones particulares donde casi, pues muchas personas han perdido la vida, pero hay organizaciones que se adaptaron y pudieron salir adelante, ¿no? Entonces eso es importante. El mundo cambia constantemente, por ello las organizaciones también en ese orden de ideas deben estar preparadas para reconstruirse. Entonces, los sistemas sociales, las organizaciones son sistemas sociales, por eso es que los trabajos del futuro ya estamos viendo que pueden ser diferentes a los que hoy en día se están dando. A futuro no hablaremos en este caso de gerentes de talento humano, sino gerentes de teletrabajo, porque ya el teletrabajo llegó para quedarse. Vamos a ver que hoy en día pues hay otras líneas como la inteligencia artificial, entonces van a haber personas que se encarguen de liderar estos proyectos. O sea, realmente las organizaciones y el mundo está cambiando. Es dinámico, es cambiante y eso significa entonces que va a tener una repercusión la forma en que los medios laborales se desempeñen allí. Entonces, la resiliencia, como bien lo he dicho, es una capacidad de reconstrucción continua.
y requiere de innovación frente a los valores, los procesos, las conductas y la organización que se forma de manera sistemática, favoreciendo la perpetuación por sobre la innovación. Entonces miren que esto es vital. Entonces nosotros tenemos que tener un desarrollo dinámico, tenemos que tener un desarrollo grande, ¿sí?, frente a las formas en que entendemos el mundo. Muy bien. Bueno, estos son algunos casos. Quiero pues traerlo para aquellos que de pronto en su segunda práctica o en este momento les interesa este campo. Me interesa pues también llevarlo a la praxis, que era precisamente lo que estábamos hablando inicialmente, ¿no? Entonces, bueno, miren que la resiliencia empresarial ha sido principalmente llevada a cabo por algunas organizaciones dedicadas a la consultoría. Por lo menos Ernst Young es una multinacional que se ha dedicado precisamente a establecer qué hacen las empresas resilientes y que de una u otra manera pueden hacerlas diferentes. Entonces, en este caso, Ernst Young vio que existen en el mundo unas tendencias que pueden facilitar precisamente el desarrollo de esas competencias, ¿no? Entonces hablan de salud y bienestar del empleado, o sea, esos son los que han hecho resilientes a las empresas. Entonces, salud y bienestar del empleado es básicamente qué estrategias utilizan las compañías para promover y prevenir el bienestar. ¿Listo? La demanda de protección del cliente y la marca. Entonces, cómo las empresas, de esa manera que hemos venido hablando, pues propenden porque su marca y su cliente se proteja. La cadena de suministros y el comercio global. Miren que ahorita hablamos del e-commerce, entonces es como esa experiencia que viene precisamente desde la inteligencia de los mercados, ¿sí? Porque hay algo que se llama la Business Intelligence, inteligencia de negocios, que viene ligada también a lo que es la inteligencia emocional, inteligencia social, entre otras, pues habla de la cadena de suministro y la experiencia que se le brinda directamente, en este caso a los clientes o a los usuarios. La gestión de los riesgos, ¿vale? La tecnología y seguridad de la información, cómo se protege esa información, las obligaciones legales, esto también es gigante, hoy en día vemos que las normas han cambiado, ¿no? Eso es fundamental. La gestión del personal, toda empresa que se construya aquí o en cualquier otro país va a hablar de la gestión del personal, porque es que las personas son las que hacen difícilmente imitable y dan el valor diferencial a las compañías. Miren lo que hace Disney, por ejemplo, en sus experiencias, ¿sí? Miren lo que hace Amazon, miren lo que hace Netflix desde el streaming, ¿no es cierto? Entonces, ellos se basan mucho en el desarrollo del personal y sobre todo en la habilidad emocional y la resonancia emocional que tienen con sus usuarios. Los gobiernos centrados en las responsabilidades sociales, como mi organización en este caso tiene un impacto y es consciente del impacto que está teniendo directamente ese desarrollo de mi negocio, ¿no es cierto? La gestión financiera y el de la inversión. Entonces miren que las empresas no están tan alejadas a hablar de inteligencia emocional porque es que la llevan a un marco mucho más grande. ¿Sí? Aquí están ellos hablando directamente que esto puede tener una incurrencia y que dentro del componente que quiero traerles a ustedes es la gestión del personal, ¿sí? Como eje primario. Si diríamos nosotros, en este caso, las empresas se ven a las personas y a los clientes. Por ende, deben conocer cómo se comportan los clientes. Bueno, esto también pues es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué organizaciones parten del concepto de resiliencia, ¿no es cierto? Y de inteligencia emocional, porque aquí es donde lo vamos a ver en práctica, y cómo funcionan directamente en ese ejercicio, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se dan esas empresas resilientes. KFC yo creo que es un caso puntual. Resulta y pasa que el coronel Sanders se volvió millonario con su receta a los 60 años más o menos, ¿sí? Después de haber inventado, después de haber tratado, después de haber trabajado fuertemente, pues él no se dio por vencido, él intentó, pues todo el mundo le decía que iba a fracasar, realmente pues a los 60 años triunfar es algo que decimos nosotros pues complejo, ¿no? Pero se dio. Entonces a partir de eso se generó un décimo ingrediente para conseguir el éxito. Walter Disney, Walter Elías Disney, ¿no? El creador de Disney, como bien saben, de Mickey Mouse, Pato Donald, todos estos dibujos, lo despidieron de varios, específicamente de varios periódicos, por no ser creativo, por no, en este caso, por no tener creatividad. Imagínense decirle eso a Walter Elías Disney, el creador de Mickey Mouse. Sí, eso uno dice, pero ¿quién pudo haberle hecho eso? Sí, efectivamente puede ocurrir. Aquí vemos como Henry Ford, ustedes conocen Ford precisamente, pues aquí hablamos que
a partir de un endeudamiento gigante, pues él evaluó las fallas que tenía para poder conseguir el éxito. O sea, él tenía muchas deudas y pues en este caso fue tolerante a la frustración, ¿vale? Y tomó pues decisiones, no, pues no vendió su empresa porque se la estaban, digamos que la querían comprar y pues él dijo, no, vamos a ver cómo solucionamos esta situación y salimos adelante a partir de la resiliencia, ¿no? Y la inteligencia emocional, por supuesto. Coca-Cola nació siendo un completo fracaso. Coca-Cola era un remedio. ¿Sí? La Coca-Cola tiene un ingrediente que se llama peptina, que precisamente genera, pues con las personas que tienen dolor de estómago, pues genera un beneficio, si lo podemos ver de esa manera. Pues fue después de muchos años que se entendió que era un refresco, ¿no es cierto? Y hoy en día miren todo lo que genera, en este caso, Coca-Cola. Por lo menos en las festividades de Navidad sale Santa Claus y pues en muchos casos Santa Claus tiene unos colores particulares y en ese orden de ideas pues facilita que esa marca tenga un impacto tan fuerte, ¿no? Entonces el oso polar, la imagen corporativa, entre otras cosas. Y Arturo Calle es un caso colombiano en donde pues vimos que el señor Arturo Calle, el dueño de esta marca, precisamente mencionó cosas como por ejemplo que el ser humano está por encima del dinero, él no despide a nadie, que sí lo vimos en algunas empresas. Entonces yo quiero que nos tomemos un minuto, piensen en empresas resilientes, ustedes qué conocen o qué casos conocen, ¿no es cierto? Entonces aquí es donde vamos a ver que los conceptos que vemos de inteligencia emocional se pueden aplicar desde un componente biológico, desde un componente, en este caso, histórico, desde la historia del aprendizaje, y se puede migrar a las organizaciones como sistemas sociales. Bueno, esto es importante, ¿no? Como hablamos que para ser inteligentes emocionalmente también tenemos que ser resilientes, pues voy a darles unos pasos puntuales para que ustedes los empiecen a interiorizar. Entonces, número uno, la conciencia. Debemos identificar las vulnerabilidades y los riesgos. ¿Qué puede ser un riesgo? ¿Qué puede considerarse como una vulnerabilidad en mi caso? ¿Listo? Frente a circunstancias contextos, en contexto. La preparación, todos somos responsables y tenemos un rol, por ejemplo. La capacidad de reacción. Miren que la primera y más efectiva respuesta es la cohesión. Eso es determinante. Debemos ser coercitivos, debemos en este caso ser asertivos y también pues resilientes desde una perspectiva de reacción. ¿Cómo estoy respondiendo a? Debe existir un liderazgo colectivo. Nosotros en conjunto superamos los obstáculos, por ejemplo. Y después de la crisis o en la crisis debemos pensar en avanzar. ¿Sí? Si no, pues como especie estaríamos quizás ya determinadas a la extinción si no entendiéramos que después de la crisis pueden llegar oportunidades. Y es claro que la renovación también se puede dar desde emprender un nuevo camino. Entonces miren que esos pasos o esos 6 pasos pueden llevarnos a la resiliencia. Bueno, aquí les dije, ¿no? Entonces miren que para el campo laboral y lo que se nos viene en este caso dentro del componente de orientación vocacional, por eso traigo esta imagen a ustedes, aparece el Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial ha mencionado en sus investigaciones recientes, más o menos en 2020 planteó esta 2022, sí, 2020 más o menos, él plantea, 2025, perdón, él plantea, o ellos plantean en la investigación que hicieron, que existen unas habilidades que van a ser como las top a 2025, o sea, todas las empresas las van a buscar. Entonces, empecemos a mencionar cuáles son las competencias que nos pide el mercado laboral y que de una u otra manera están abiertas a que se desarrolle. Número uno, pensamiento analítico e innovador. Número dos, el constante aprendizaje y el aprendizaje de estrategias. Número tres, la resolución de problemas complejos. Imagínense, el análisis y el pensamiento crítico sigue después de ello. O sea, es decir, nos están pidiendo una serie de competencias que debemos tener. Entonces ustedes como profesionales y como futuros psicólogos, y en este caso en el proyecto de orientación vocacional, tienen que tratar de transmitir esas habilidades, aparte de lo que viene siendo la inteligencia emocional, ¿no? La creatividad, la originalidad y la iniciativa. Eso también lo está pidiendo el mundo, imagínense. Esa creatividad pues está ligada en no hacer las mismas cosas o no partir de ceros, pero transformar lo que ya existe, además de, en este caso, ser originales y tener iniciativa.
La influencia social y el liderazgo. Y lo decíamos, ¿no? Oiga, es que la persona que quizás es inteligente emocionalmente, pues va a tener unos grandes espacios dentro del desarrollo social y el éxito empresarial. El uso, el monitoreo y el control de la tecnología, por ejemplo. Entonces miren que esto es determinante. Esto es determinante. La tecnología y el diseño de programas. Ahorita estamos viendo que todos estos temas de inteligencia artificial, de desarrollo de software, programas, pues son vitales. Entonces vamos a ver cómo eso funciona. Y miren lo que encontramos acá. La resiliencia, la tolerancia a la frustración y la flexibilidad. Y aquí yo involucro directamente a la inteligencia emocional. Imagínense, entonces dentro de las competencias que actualmente el mundo está solicitando y que se van a ver como determinantes a 2025, pues son las siguientes, ¿no? Y la ideación, la respuesta y el raciocinio de problemas. Entonces acá esto es fundamental. Entonces vamos a ver que los tipos de competencias son los problemas, la resolución, el management o la dirección del personal, el trabajo con personas, la tecnología y el desarrollo. Qué interesante ver esto. Entonces también se los dejo para que lo revisen. Bueno, liderazgo. Aquí quiero tomar una imagen que tomamos de la Universidad del Rosario, en donde la Dirección de Marketing plantea que como líderes, desde el proceso de inteligencia emocional, hay estilos. Entonces miren que tenemos 7 estilos muy comunes. Tenemos el líder autocrático, aquel que te dice siempre haz lo que yo digo, ¿no es cierto? No sé si lo conocen, quiero que pensemos en eso. Tenemos el líder autoritario, ¿no es cierto? Sígueme, ¿vale? El que siempre plantea esa línea de trabajo. Tenemos el influenciador, el que siempre nos dice, haga las cosas como yo las hago, ¿sí? Debería hacerlas de esa manera, hagámoslas de esa manera. Tenemos el líder democrático, que piensas, por ejemplo, ¿no es cierto? El que busca armonizar, el que busca trabajar en equipo. Tenemos el coach. ¿Por qué no consideras esto? Y el coach, miren que es una estrategia que se utiliza desde el campo empresarial y desde la inteligencia emocional. Y es por qué no lo haces de esta manera, por qué no lo consideras de esta manera. Y el solidario, las personas son lo primero. Actualmente vemos estos líderes paternalistas, ¿no? Que adoptan, ¿sí? Que consideran que su equipo pues es una familia y eso está pues medido en esos niveles. Y el laissez-faire, que es laissez-faire, que básicamente es dejar hacer y dejar pasar. Entonces pues ahí vemos que casi diría yo que ninguno es más que otro. Esto depende también del contexto, sobre todo de la manera en que nosotros nos identifiquemos como potenciales líderes. Entonces quiero que identifiquen en este momento qué tipo de líderes son ustedes, cuáles consideran que son ustedes. Quiero que me cuenten y de pronto pues lo tengan ahí claro. Diría yo que aquí pues eh, desde mi perspectiva, yo creo que uno toma un poco de todos y esos rasgos son quizás bastante particulares, depende del contexto. Entonces no podemos decir que yo tengo y me comporto siempre así, sino que definitivamente esto depende de la situación. Entonces, vamos hasta ahí, creo que vamos bien. Entonces hemos tomado acá diferentes características, precisamente la inteligencia emocional, la resiliencia, si hacemos un análisis, las bases biológicas, los estilos de liderazgo, cómo se evidencia desde la práctica que las empresas pueden ser resilientes, entre otros conceptos. Entonces, bien hasta acá, listo, muy bien. Y miren que esto lo dijo el Rosario, la Universidad del Rosario durante el 2021. Muy bien, continúo entonces, sigamos. Bueno, herramientas para el resultado. Entonces miren que aquí es importante entender que el objetivo percibido para materializar esta importante responsabilidad dentro del campo de la gestión de personal y sobre todo como líderes y buscando optimizar la inteligencia emocional y los demás componentes, ¿sí? Podemos decir entonces que la transformación cultural y la emoción con algunos rasgos característicos pueden ser el optimismo, la orientación al cliente, la orientación hacia el riesgo de inclinación hacia la diversidad, entre otros. Frente al desafío de las diferentes estrategias de talento humano, sobre todo los que manejan personal y en este campo de orientación vocacional, porque para allá vamos, ¿no? Se debe comprometer con el estímulo fortalecimiento de la autoestima en las personas, su capacidad de control en la gestión de carrera, la fortaleza para delegar y la flexibilidad para adaptarse a los cambios permanentes. Entonces, es claro que el mundo nos está exigiendo eso.
Y aquí aparecen unas herramientas, entonces ustedes pueden de pronto contemplarlas en sus procesos de orientación vocacional. Entonces está el coaching, que es un proceso sistemático de asesoría, apoyo y alianza para resultados, digamos que mirando el desenvolvimiento del individuo y su habilitación para obtener un nivel superior de desempeño profesional, ¿sí? El mentoring es un proceso en este caso que funciona como modelo interactivo de desarrollo compartido de conocimientos y busca el crecimiento individual y colectivo. Facilita la gestión del conocimiento de las organizaciones, por ejemplo. El liderazgo facilita la composición de la organización y el counseling, que es una estrategia bastante nueva, que es un proceso de retroalimentación sistemático para el posicionamiento del individuo frente a determinadas situaciones críticas en las relaciones con los demás o el desempeño profesional. Y esto nos dice Rosa Bernfon, consultora empresarial peruana, una gurú en todos los términos de desarrollo de personal. Y sobre todo entender pues que como bien lo hemos visto, si yo hablo de desarrollo de personal, pues no puedo dejar a un lado lo que vendría siendo en este caso el desarrollo de mis habilidades desde la inteligencia emocional. Bueno, estas competencias a desarrollar dentro de las organizaciones o al interior de las organizaciones pueden ser las siguientes. Entonces, ¿qué pretende la organización? Siempre busca los mejores resultados y comprende las necesidades de generar en su interior una cultura de innovación. Entonces, ustedes ya vimos que las personas que son resilientes y que tienen inteligencia emocional se adaptan a diferentes contextos. Entonces, observamos que el optimismo se desarrolla la inteligencia emocional. Entonces, las personas creen en la capacidad pues, que detectan para alcanzar los resultados que han propuesto. De igual forma, si se mentalizan en las posibilidades de ofrecer un futuro. Imagínense. Orientación al cliente. En este caso, la perspectiva interna y externa. Los individuos transforman comportamientos en acciones de beneficio para los consumidores. Entonces, ustedes como futuros profesionales de la psicología, pues entender esto es supremamente vital. Orientación hacia el riesgo. Entonces, es una capacidad para salir de la zona de confort. Y la zona de confort es hacer, alguien dice, no, es que hay que salir de la zona de confort, no, yo creo que hay que hacerla mucho más grande, ¿no? Y solo así se encuentran nuevas oportunidades para los negocios en este caso, o los desarrollos, los crecimientos. Hay un rápido ajuste, aquí frente a los cambios en el entorno hay facilidad de adaptación, hay conectividad para optimizar recursos, establecer alianzas, conformar redes de trabajo en las que se aprovecha al máximo la capacidad y la experiencia de las personas. Acuérdense que nosotros hablamos de habilidades que se pueden transformar, que se pueden trabajar. Las estrategias orientadas a la inversión, hay una adopción de la diversidad, ¿no es cierto?, en el mundo globalizado, más que una característica es un requisito y es entender a los demás en su entorno sociocultural. Estamos hablando precisamente de inteligencia emocional. Y para superar esos escollos o esas disyuntivas o esos caminos sinuosos que se pueden presentar, y soy taxativo en ello, las empresas deben encontrar puntos de encuentro entre los propósitos y los de las personas para facilitar una conexión adecuada entre el desempeño y los resultados. Muy bien. Entonces, ¿por qué promover la salud mental a nivel corporativo, es decir, a nivel organizacional? ¿Sí? Entonces, en este caso, la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, en un estudio publicado en Lancet Psychiatry, cada dólar invertido en la ampliación del tratamiento de la depresión y la ansiedad rinde 4 dólares en mejora de la salud y la capacidad de trabajo. Es decir, una persona más saludable también es una persona más productiva. Si somos inteligentes emocionalmente hablando, pues miren el impacto que vamos a tener dentro de la salud pública. Por eso todo esto es integral, lo que venía hablando. Según lo que expresa Jin Yong Kim, el expresidente del Grupo de Banco Mundial, no es netamente una cuestión únicamente de salud pública, sino también de desarrollo. Tenemos que actuar ya porque la pérdida de productividad es algo de la economía mundial no puede permitir. Entonces, si empezamos desde estos proyectos de orientación vocacional, miren cómo podemos generar un cambio en la productividad de las empresas y sobre todo en el desarrollo del país. En este caso, si promovemos el bienestar mental de nuestros colaboradores, disfrutaremos de los variados beneficios, es decir, personas más sanas, personas más equilibradas, con mayores recursos psicológicos, que puedan afrontar las dificultades de vida no solo a nivel individual, sino que incluso a nivel laboral y familiar, ¿vale? Personal también. Colaboradores con mayor manejo de la frustración y mayor capacidad de negociación generan un ambiente laboral más armonioso y equilibrado, además de potencializado. Un impacto positivo en la disminución de incapacidades por enfermedades psicosomáticas y físicas también involucra que el estrés disminuya como disparador. Entonces aquí si logramos hacer
desarrollo positivo de estas herramientas que hemos venido mencionando a lo largo de este tiempo, pues quiere decir entonces que vamos a tener mejores resultados. Ahora bien, la inversión en salud mental es beneficiosa. En este caso se transforma en una importante estrategia a nivel económico, como en su efecto a nivel personal, y evita que las empresas generen gastos inmensos por incapacidades o por pérdida de personal y disminución de la productividad. Y al invertir en salud mental se estará haciendo una contribución importante al bienestar personal, al desarrollo de su corporación y a la salud social. Por eso, como les decía, estimados estudiantes, para mí es valioso que ustedes vean esto como algo integral. No es que me esté yendo por las ramas o que no tenga cabida, entender que la inteligencia emocional debería estar enfocada en todos los aspectos y en todas las aristas del desarrollo social de las personas. Y esto lo tomo también de Verónica Gutiérrez, quien es en este caso la directora o una persona que ha trabajado directamente en el empleo, ¿no es cierto?, que habla de bienestar y desarrollo de consultoría, ¿no?, en la empresa BDS. Y vamos a empezar a ver algunos casos de éxitos. General Electric. General Electric es un caso exitoso de inteligencia emocional por las capacitaciones, los programas que tienen. Patagonia, pues en este caso ha trabajado con lo que viene siendo construcción de maletas. ¿Sí? En este caso, pues ellos han hecho unas estrategias funcionales de inteligencia emocional desde la empresa. Sapos es una empresa que vende, en este caso, calzado a la medida, hay una experiencia, la persona que va a comprar en este caso los calzados entra, los puede ver, si no te gustan pues entonces los cambias, o sea es personalizado el desarrollo de este proyecto. Genentech, American Express y MedLife, pues MedLife es una empresa de seguros que ha trabajado directamente en cómo esa interacción directa con el cliente, con los potenciales consumidores desde la experiencia de la inteligencia emocional, de la resiliencia como empresarial, como lo hemos visto, se han adaptado a cambios permanentes. Entonces miren que esto lo plantea Charmin Tan en 2002, quien es ingeniera y orientadora empresarial. Entonces, estos casos de éxito son casos en donde podemos ver cómo al interior de las empresas el éxito radica en el desarrollo de habilidades dentro de las personas y a nivel magnificado pueden generar un cambio sustancial y puede llevar el éxito y la productividad. Entonces, ¿por qué vamos a esto? Porque lo que esperamos es que ustedes en esos grupos de trabajo, o lo que esperamos desde ese campo de aplicación, es que sean capaces de generar una coerción, que desarrollemos un grupo productivo y que este grupo productivo entienda que tiene habilidades, fortalezas que puede trabajar y que puede desarrollar en el campo aplicado de la profesión que ejerce. Bueno, aquí les dejo alguna bibliografía, ¿sí? En este caso pues está el CEDIER, ¿sí? Lo que les mencionaba de los 4 signos de lo que es inteligencia emocional, 4 consejos en este caso para aumentar su inteligencia emocional. Les dejo ese archivo que es pues de la BBC, en este caso de Londres. Está el proceso de counseling, coaching y mentoring y leadership, herramientas para el resultado, para que lo revisen. Este documento está en el repositorio del Politécnico. Y por qué es importante invertir en salud mental. Ahora, también comparto acá en la bibliografía cómo la inteligencia emocional contribuye a los beneficios de la empresa, cómo en Uruguay enseñan la inteligencia emocional a miles de niños para los trabajos del futuro. Entonces, importantísimo que ese documento ustedes lo traigan y pues lo tengan presente como tal. Entonces, hasta acá, pues quiero darles las gracias pues por este ejercicio que principalmente se ha desarrollado el día de hoy. Quiero también pues hacer especial saludo a este proceso que ustedes están iniciando. Entendamos que este proceso formativo es un proceso enriquecedor. Como psicólogos y futuros psicólogos, ustedes van a estar involucrados en un campo académico. Ese campo académico les va a permitir ahondar, desarrollar habilidades. Ustedes ya están en unos semestres avanzados del campo de la psicología, así que creo que este es el momento y esta es la mejor manera para que ustedes puedan invertir ese conocimiento en pro de conductas prosociales, que busquemos articular lo que es la inteligencia emocional, por ejemplo, que hagamos realidad y que seamos más pragmáticos en lo que se ha venido haciendo, ya que en el campo laboral, desde cualquier ámbito de la psicología, siempre tendemos a ver mucha teoría, pero poca práctica. Entonces aquí lo que podemos ver es que la inteligencia emocional, desde los diferentes pilares, como los mencionamos, tiene una razón de ser.
Las empresas, los sectores económicos y cualquier otra organización ha comprendido que el valor diferencial son las personas. Y ustedes van a empezar a trabajar directamente con personas ahorita que llegue este proyecto. Como trabajan con personas, va a ser fundamental que ese proceso se derive de un producto. Entonces yo quiero que dentro de ese campo ustedes generen esos procesos de conciencia plena, que hagamos esos insights con los estudiantes, que ustedes puedan hacerles preguntas, que adicional a ello, pues en esos espacios que vamos a tener de conferencias y de charlas informativas sobre temas específicos, ustedes articulen un proceso mediador, que asimismo trabajen de la mano con la literatura, pero que partamos desde el componente de la evidencia científica. Lo que hemos hablado el día de hoy es un componente que netamente deriva, ¿no es cierto?, de las características de investigación. Entonces, ¿voy a qué? A que precisamente solemos hablar desde el preconocimiento, desde lo que yo creo, y aquí en estas conferencias ustedes van a empezar a hablar directamente de la evidencia científica, de los soportes epistemológicos, de cómo actualmente esto se vive, de cómo realmente el papel del psicólogo tiene un papel fundamental. Ustedes van a ser mediadores, van a ser un canal importantísimo, van a ser quizás en este caso pues un eje gigante dentro del componente empresarial y que pues asimismo van a poder lograr articular procesos de formación. Recordemos que puede que yo tenga intención en ser un excelente dibujante, pero no tenga la disciplina, entonces ya vimos que uno de los conceptos es el autoconocimiento, la autorregulación, el desarrollo. Entonces ahí quiero que trabajemos. Ahora bien, para ir cerrando nuestra charla, como bien saben, van a tener unos espacios de evaluación. Lo que vamos a ver, pues precisamente serán preguntas totalmente relacionadas a este contexto, a este componente. Me interesa pues que dentro de ese componente ustedes sean capaces de integrar las competencias que hemos visto. Recuerden que como seres humanos tenemos varios componentes que principalmente permean pues varios conceptos como lo viene siendo el desarrollo, ¿no es cierto? El desarrollo psicológico, el nivel de formación que ustedes tienen, pues está directamente implicado en la ejecución y trabajo con personas. Entonces, pues yo creo que en esta medida ustedes van a poder trabajar. Si entendemos esto, en esas preguntas, en esas respuestas, quiero que en esos campos aplicados ustedes, en esos encuentros ustedes realmente hablen desde la ciencia, como lo he dicho, y que empecemos a abordar temas que funcionen, que apliquen y que puedan ser de utilidad para los estudiantes. Hoy hablamos de temas que les interesan, de las habilidades, por ejemplo, que se tienen que tener a futuro. Entonces necesitamos personas que sean capaces de resolver problemas. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues coloquemos un programa en particular, coloquemos una situación compleja, coloquemos un esquema de respuesta que el estudiante deba trabajar, entre otras cosas. Entonces, chicos, muchas gracias por haber estado el día de hoy. Estoy abierto a los espacios que tengan pues para preguntas, inquietudes, dudas, me pueden contactar, yo voy a estar muy pendiente de esto. También recuerden que si desean en este caso tener estas presentaciones que nosotros amablemente hemos elaborado, pues se pueden contactar con nosotros. Bien, entonces una serie de conferencias, como bien saben, vamos a estar compartiendo este conocimiento para que ustedes lo transmitan, para que lo puedan trabajar y sobre todo lo puedan llevar a feliz término y lo puedan aplicar dentro de sus componentes de práctica. Muchísimas gracias, ha sido un placer estar el día de hoy y quedamos atentos. La segunda parte de este encuentro, pues ya saben, van a tener más o menos una hora en este momento para que desarrollen el quiz, ¿sí? Que diligencien la asistencia. Recuerden que ustedes pasan con el 80% del curso aprobado, entonces pues aquí también es importante que ustedes tengan esa oportunidad de trabajar y de desarrollar este contexto de aprendizaje, es decir, la evaluación. Muchas gracias y entonces nos vamos con la segunda parte que es la aplicación del instrumento.
Listo, perfecto. Después de haber hecho esta reflexión, haber hecho este espacio de preguntas, dudas e inquietudes, vamos entonces a pasar a nuestra, solucionando pues las inquietudes que teníamos. Vamos a dejar entonces el link y ustedes van a poder acceder para que puedan responder las preguntas frente a nuestro curso desarrollado el día de hoy de inteligencia emocional. Muchas gracias.